Nuestro problema de investigación se centra en la migración venezolana, específicamente en los venezolanos y las venezolanas que viven en Bogotá y que han tenido dificultades encontrando trabajo en su área de ocupación o formación. Así, nosotros nos preguntamos cómo ha sido la experiencia de venezolanas y venezolanos encontrando trabajo en su área de ocupación o formación en Bogotá. Para esto nosotros diseñamos como instrumento una entrevista semiestructurada que nos permitiera tener un contacto directo con la población de manera que pudieran contarnos sus experiencias y armar sus narraciones según lo estimaran conveniente. Para el análisis nosotros utilizamos un análisis temático, pues como menciona Astrid Stirling, este tipo de análisis nos permite hacer un ejercicio sistemático de categorización, síntesis e interpretación de los datos con el que obtenemos temas, así como también identificar patrones comunes o diferencias en los datos con el fin de dar respuesta a nuestra pregunta de investigación. Continuamos con la política pública elegida. Respecto a la política pública relacionada con el tema, consideramos que existen dos especialmente importantes cuando se trata el tema de la migración venezolana. La primera es el conjunto de normas que rigen el Permiso Especial de Permanencia, o PEP, y el Permiso Especial de Permanencia para el Formato de Formalización, PEP-FF. Teniendo en cuenta que la población objeto de la investigación son los migrantes venezolanos que buscan emplearse en el país, el PEP y el PEP-FF son los documentos por excelencia que les permiten acceder tanto a puestos de trabajo como a servicios de salud, educación, entre muchos otros. Para acceder al PEP es necesario cumplir con los siguientes requisitos: encontrarse en Colombia antes del 29 de noviembre de 2019, haber ingresado de forma regular al territorio colombiano por puesto de control migratorio habilitado con pasaporte, no tener antecedentes judiciales a nivel nacional e internacional y no tener una medida de expulsión o deportación vigente. Por su parte, para acceder al PEP-FF se requiere lo siguiente: ser ciudadano venezolano, estar en condición migratoria irregular, ser mayor de edad conforme al ordenamiento jurídico colombiano, presentar la cédula de identidad venezolana y o pasaporte de la República Bolivariana de Venezuela, aun cuando estos se encuentren vencidos, no tener antecedentes judiciales en Colombia o en el exterior, no ser sujeto de una medida administrativa de expulsión o deportación vigente, ser titular de una oferta de contratación laboral en el territorio nacional, por parte de un empleador o una oferta de contratación de prestación de servicios en el territorio nacional por parte de un contratante. La segunda política es la Resolución 20797 de 2017, expedida por el Ministerio de Educación Nacional, que establece el procedimiento para la convalidación de los títulos de educación superior otorgados en el exterior. De esta manera, por medio de este proceso, los títulos obtenidos en el exterior tendrán el mismo efecto académico y jurídico que tendría un título de educación superior conseguido en Colombia. En cuanto a los resultados del análisis temático realizado en vivo y la revisión de literatura y además las discusiones en grupo, encontramos los siguientes códigos y categorías que organizamos en este mapa mental, en donde en el centro está experiencia, lo cual hace referencia a nuestra pregunta de investigación. Ahora bien, los hallazgos principales los organizamos de la siguiente forma. Primero, experiencias opuestas. Nosotros encontramos que las experiencias de los migrantes son diametralmente diferentes, de manera que encontramos personas con trasfondos muy diferentes ex ante y ex post de la migración. Por un lado, hay un grupo que ha encontrado espacios seguros en su calidad de vida y trabajo y se ha beneficiado de los trámites del gobierno y no ha sido víctima de ningún tipo de discriminación. Por el otro lado, hay quienes, a pesar de muchos esfuerzos, siguen luchando con los trámites existentes, sufren de constante discriminación y no han podido encontrar empleo. Encontramos que estos dos tipos de experiencias se deben a la forma como se ingresó al país, ya sea regular o irregular, y a las redes de contacto que estos tienen. Así, en cuanto a la forma de ingreso, se evidenció que los participantes que entraron de manera regular accedieron de forma más sencilla a permisos de trabajo y obtuvieron empleos con más garantías. En contraste, aquellos que lo hicieron de forma irregular no cuentan con ninguna clase de empleo para solventar sus necesidades y se han visto, en mayor medida, en situaciones de discriminación. Por su parte, en cuanto a las redes de contacto, estas son de suma importancia práctica, pues aquellos que están recién llegados suelen ser muy dependientes de la ayuda de otros que ya llevan más tiempo.
en Colombia. A tal punto es la importancia de estar bien conectado que de estas redes puede depender enormemente el futuro del migrante en Colombia. El segundo resultado llamativo encontrado a partir de las entrevistas es cómo el problema de convalidación de títulos no radica solamente en el lado colombiano de la ecuación, pues muchas veces las dificultades presentadas se deben a errores o complicaciones originadas en Venezuela. Entonces muchos migrantes antes de venir desde Venezuela ya han tenido problemas para obtener documentos o certificaciones necesarias allá que son indispensables para adelantar los trámites acá en Colombia. Esta es una de las razones por las que una vez llegados acá hay mayores dificultades en un trámite rápido y expedito. El tercer hallazgo es la baja de expectativas, pues encontramos que aquellos migrantes ingresan al país con expectativas muy altas respecto a su búsqueda de empleo. En este sentido, al inicio intentan encontrar trabajo en las áreas de su formación. Sin embargo, se encuentran con fuertes obstáculos respecto a los permisos de permanencia y a las oportunidades laborales formales. Por esta razón, terminan descartando la posibilidad de convalidar su título para obtener un empleo en esta área. El cuarto hallazgo son problemas con el PEP. Como ya hemos mencionado, este tiene como requisito que se haya ingresado al país de forma regular. Ahora, con esto en mente, encontramos que los trámites del PEP tienen fechas y plazos específicos para su solicitud. Sin embargo, estos restringen las oportunidades laborales para los migrantes venezolanos, pues entre ellos queda un espacio de tiempo en el cual no pueden acceder al mercado laboral en el área de su formación. De forma similar, el quinto hallazgo son los problemas con el PEP para el fomento de la formalización, que, como se explicó, es para aquellos migrantes que ingresaron al país de forma irregular. Sin embargo, este debe ser solicitado por el empleador que tenga la intención de contratarlo. En este sentido, evidenciamos que las personas que ingresan de forma irregular al país se encuentran sin empleo, pues los empleadores colombianos no están dispuestos a solicitar este permiso, dado que los compromete al pago de prestaciones. Y lo que se ha visto es que incluso a quienes ingresaron de forma regular y tienen títulos profesionales, los contratan en un principio sin seguridad social, aun cuando posteriormente les paguen esta. De este modo, aun cuando el PEP para el fomento de la formalización pretendía ser una garantía para el trabajo formal de los migrantes venezolanos que ingresaron de forma irregular, en realidad el exceso de requisitos para obtenerlo se ha convertido en un obstáculo para acceder a cualquier tipo de trabajo. Por último, observamos discriminación laboral hacia varios migrantes venezolanos, tanto para los que entraron de forma regular como para los que no, pues sus jornadas de trabajo exceden la máxima legal y en la gran mayoría de los casos no hay pago de prestaciones sociales. De este modo, en la totalidad de los casos que averiguamos, o entrevistamos, se encontró que los empleadores colombianos se aprovechan de los trabajadores por el hecho de ser venezolanos. Por otro lado, también encontramos discriminación en el trato. Sin embargo, esta era más enfocada a los migrantes venezolanos que habían ingresado de forma irregular y no contaban con una formación profesional, pues ellos se encuentran en mayores dificultades para encontrar un empleo, por lo explicado anteriormente, y por esta razón su fuente de ingresos se limita a ventas ambulantes y ayudas voluntarias. Finalmente, con base a las entrevistas, los resultados obtenidos de estas y de una revisión de las políticas públicas actuales, consideramos que tentativamente se podrían hacer las siguientes recomendaciones para mejorar la situación actual del problema. En primer lugar, se podría crear un mecanismo o adaptar los actuales de manera que exista un permiso que contemple los casos de migrantes venezolanos que no entraron de forma regular. Esto teniendo en cuenta que el PEP actual, permiso especial de permanencia, exige haber ingresado al país de manera regular, dejando de lado e ignorando la realidad de miles de migrantes que no cumplen con este requisito de regularidad y que están a la espera de oportunidades de regularización. Por su parte, el PEP-FF, permiso especial de permanencia para el fomento de la formalización, contempla a aquellos migrantes que ingresaron de forma irregular al país. Sin embargo, tiene exigencias muy difíciles de cumplir, en especial que el empleador es el encargado de surtir todo el proceso para su solicitud.
Así, debería permitirse que sea el migrante venezolano quien pueda solicitarlo personalmente, incluso si se mantiene el requisito de acreditación de la intención del contratante. Además, encontramos que actualmente hay un proyecto de decreto por parte del Ministerio de Trabajo para crear lo que se llamaría el PEP-FR, Permiso Especial de Permanencia para la Formación y Reconocimiento de Aprendizajes Previos, el cual no exigiría haber entrado regularmente al país, ni que éste sea solicitado por el empleador que desee contratarlo, razón por la que se recomienda su pronta expedición. Además, en lo relativo a la convalidación, este nuevo permiso es particularmente recomendable, dado que permite que los venezolanos opten por solicitar el reconocimiento en sus aprendizajes previos mediante el SENA. En segundo lugar, se recomienda que las fechas de convocatoria para solicitar el PEP se abran con mayor regularidad, dado que esta suele ser la mayor restricción entre los posibles aplicantes.